La tentación, o sea, la tentación me da beneficios, ¿sí o no? Ya nos perdimos ahí. Levanta la mano los que no. A ver, quiero verlos. ¿La tentación me da beneficios? ¿Caer en la tentación me da beneficios? ¿Sí o no? Sí me da beneficios, muy bien. Ay, perdí esa, perdí el examen. Perdí 4 domingos aquí en la iglesia, dirán los que dijeron que no. Claro que me da beneficios. Por ejemplo, ¿qué beneficio me da el pecado sexual? ¿Placer? Ahora, ¿el beneficio es bueno? ¿Qué tiene de malo el placer? El problema no es el placer. El problema es la tentación, o sea, el método para llegar al placer. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, tú dirás, o sea que, porque o sea, el beneficio es lícito, el medio es el ilícito. El medio es el que nos daña el alma, nos corrompe, pero el beneficio está bien. Entonces, ¿yo qué debo hacer para no, para obtener el beneficio sin llegar a la tentación? ¿Cuál? ¿Qué debo hacer? Orar. Bueno, sí, claro, pero yo quiero el beneficio. ¿Qué debo hacer de encontrar el beneficio del placer? Sustituir el método. Entonces, ¿hay placer, por ejemplo, en servir a la gente? Claro que hay placer. Tenemos una casa hogar. ¿Hay placer en ir y darles alimentos y ver a los niños comer y en jugar con ellos, en hacer una tarea? ¿Sí o no? Entonces, yo puedo encontrar placer, por poner un ejemplo, hay placer, por ejemplo, o hay satisfacción, por ejemplo, en hacer deporte. Después de que uno termina así con las pernitas que le duelen, ¿hay satisfacción? Sí, porque hice lo que era correcto. ¿Bien? Entonces, ¿qué beneficios? Cuando uno está haciendo la gráfica que yo les entregué la semana pasada para no caer en la tentación, uno debe sobre todo entender cuáles son los beneficios que yo estoy buscando que son completamente lícitos. Y el asunto de la tentación es que yo tengo deseos completamente válidos. ¿Tenemos el deseo de ser amados? ¿Sí o no? ¿Es válido? El problema es el método. ¿Cómo lo voy a encontrar? Porque si el método es volver donde la ex, es peligroso. ¿Sí o no? Entonces, el método es el problema, no el deseo, no el beneficio, porque ellos son lícitos. Y te explicaba que todos los regalos que Dios nos da son de bendición. El problema no es el regalo, sino lo que yo hago con el regalo que Dios me da. Es un regalo, por ejemplo, el agua, pero yo puedo ahogar a una persona en agua. Es un regalo el fuego, pero yo puedo quemar a una persona con fuego. Es un regalo el sexo, pero yo me puedo quemar con el sexo si yo no lo sé cuidar. Es un regalo el dinero, pero me voy a destruir si yo no sé administrar el dinero y si yo no honro a Dios con mis finanzas. Entonces, todo tiene que ver ahí. Ahora sí, preguntas directas. ¿Quién quiere que le haga preguntas directas? Los de adelante, porque los de adelante, mira, vamos a hacer una encuesta. Levante la mano los que fueron ñoños en la escuela. ñoños, matados en la escuela. Levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano. Bandidos. Los que fueron bien desmadrosos, bien desordenados. Mira, están atrás, siempre están atrás esos. Y los que no levantaron la mano, ¿eran los que qué? Bueno, te entregué unas notas de estudio. Ahí se la mano los que no tienen nota de estudio. Llegue temprano. Por favor, escriba. ¿Alguien necesita pluma? ¿Sí? ¿O todos trajeron su pluma para escribir?
Si alguien necesita pluma, allá hay un Oxxo. Vayan y vuelven. No, es que yo doy una pluma y nunca vuelven a mí. Nunca. Porque creen que son souvenir de la iglesia. No, no son un souvenir. Listo. Sin embargo, tenemos tres grandes fuentes de la tentación. Solamente quiero recapitular. Primera fuente de la tentación, ¿quién es? La primera y la más peligrosa de todas. ¿Quién es la primera fuente de la tentación? Yo. Yo soy el mayor mentiroso que conozco. Yo me he mentido muchas veces y usted también. Entonces, la primera fuente de la tentación soy yo. La segunda fuente de tentación, ¿quién es? El entorno social, el medio. Y la tercera fuente de la tentación, ¿quién es? No es la suegra, tranquilos. ¿Quién? El enemigo, o sea, Satanás. Que por cierto, aprendí algo muy interesante hace poco que quiero regalarles. No hace parte del tema, pero son de esos datos curiosos que uno dice, oh, tiene sentido. Imagínate que tú has escuchado la palabra Belcebú. Sí, claro, que es un nombre de Satanás. Resulta que Belcebú es una palabra compuesta en hebreo. Baal de Baal, ¿sí? Baal de Baal. ¿Han escuchado el nombre Baal en la Biblia? Muchas veces. Y Zebú es la forma en hebreo de decir mosca. Zebú es mosca. Mosca, mosca, mosca. Entonces la palabra Baal, Zebú, es Baal, el Dios o el Señor, porque Baal significa dueño, el dueño de las moscas. Ahora usted dirá, pero eso tiene una razón histórica. Los filisteos eran personas que venían de África del Norte, ¿sí? Y entonces ellos, o sea, estamos hablando hoy por hoy países como Marruecos, ¿sí? Como el norte de África. Y bueno, ellos venían desde el Mediterráneo y entraban a Tierra Santa por lo que hoy conocemos Gaza. Y ellos, por vivir en el Mediterráneo, su sistema alimentario era el pescado. ¿Qué pasa donde hay pescado? ¿Qué hay? Moscas. Entonces, como ellos comían mucho pescado, pues eran zonas de muchas moscas. Y entonces los hebreos les decían, el señor de ellos es el señor de las moscas, o sea, Baal-Zebú, es el dios de ellos. Como una forma de burla. Y de ahí viene entonces la palabra Belcebú, para que lo metan en su cultura general. Bueno, el proceso de la tentación tiene tres etapas. Escríbanlo ahí, por favor, para que recapitulemos en el punto número 1. Punto número 1, duda. Punto número 2, desilusión. Punto número 3, desvío. Duda, desilusión, desvío. Cuando tú y yo fallamos en nuestra vida matrimonial, fallamos, nos dañamos, nos lastimamos porque empezamos a dudar de si es el hombre de mi vida, si me ama, si no me ama, me desilusiono y entonces ¿qué produce eso? Desvío. Ahora bien, en esta mañana, lo que quiero tratar contigo hoy es los pasos prácticos para superar la tentación. O sea, hoy es el cómo vamos a salir de la tentación. Todas las semanas anteriores hicimos un diagnóstico, hicimos un análisis, pero hoy te quiero dar pasos prácticos para superar la tentación. Y el primer paso, que ojalá lo puedan escribir ahí, el que dice superar la tentación en sus notas de estudio, para los que están en redes sociales, en Facebook, en YouTube, quiero hablarles a ustedes, vamos a adjuntar las notas de estudio en la descripción. Todo siempre lo vamos a hacer, ¿bien? Bueno, entonces, los pasos prácticos son estos. Dice la Biblia, y la Biblia utiliza una frase que se repite en los 4 evangelios, en Mateo 26, en Marcos 13, en Marcos 14, en Lucas capítulo 21 y en el libro de Juan, y siempre el Señor utiliza esta frase: velad y orad para que no caigan en tentación.
Así que el Señor nos da dos herramientas, y escríbalo ahí: estar vigilante, escríbalo, y orando. Vigilar y orar. La palabra vigilia viene de velar. Velar viene de vela. O sea, se encendía una vela porque no existía energía eléctrica, entonces la encendían para que tuviera iluminación. Lo que quiero decirte es que yo tengo que estar preparado espiritualmente para saber que la tentación va a llegar. Porque el gran problema de uno como creyente es que uno cree que ya esa tentación no me va a volver nunca. Yo ya superé el tema de las mujeres. No, yo ya superé la ex. Yo ya superé el asunto con el dinero. Yo ya superé. Entonces, cuando uno cree que ya lo superó, ahí es donde uno es más propenso a caer. Y por eso es que el Señor dice: velen, o sea, estén en sentido, modo alerta. Y además a ese alerta tienen que meterle la oración. Estar preparado espiritualmente significa que yo debo aprender a orar continuamente. Por favor, orar no es rezar. Es diferente. Por ejemplo, uno puede ser un cristiano rezandero, siendo cristiano. A usted, es que lo digo porque me ha pasado. Bueno, no voy a contar el momento y todo, pero me pasó que hace poco alguien vino a orar por mí, y con un grupo de personas, un hermano pastor de otra iglesia. Y bien, yo acepté la oración y alrededor había gente. Y entonces, digamos que en su metodología, porque quiero aclarar algo, no, uno no necesita gritar para que Dios lo escuche. Porque hay gente que cree que si grita más en la oración, Dios lo va a escuchar más. Y nada que ver. Está bien que usted le den energía, euforia, ánimo, entusiasmo, y empieza, pero eso no significa que Dios te escucha más, porque Dios no es sordo. Dios tiene un oído 20-20, hermano. ¿Sí? Sin embargo, pues yo le dije a él: ora por mí, y está bien, la intención es buena. Así que entonces la persona agarra aceite, me embadurna de aceite las orejas, la cara, las pestañas, el cabello. Gracias a Dios que no era aceite reutilizado. Y entonces me echa aceite y empieza a orar por mí. Y la gran dificultad que yo encontré, o sea, yo recibí la oración, quiero decirle que Dios lo escucha. Lo único inconveniente es que no tenía cubrebocas y oró muy cerca de mí, gritándome. Y entonces en la oración, Señor, entonces yo terminé no solamente con aceite, sino con una unción de saliva, unas babas sagradas y santas, porque sé que es un hombre de Dios. Entonces yo dije: yo nunca oré, yo no, Señor, si yo hago eso, perdóname. O sea, qué incómodo que le estén a uno escupiendo en la cara. Pero yo lo que digo es que uno se vuelve rezandero no por él, sino porque los que estaban alrededor empezaron a rezar. Literalmente, amén, así sea, aleluya, amén, así sea, aleluya. Yo decía: esto no es orar, esto es un rezo de cristianos, amén, aleluya, amén, 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 así, 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 y no hay oración. La oración, y tengo que ejemplificar esto, claro, yo le di las gracias, lo abracé, trató de tirarme al piso, no me caí porque yo tengo fuerza en las piernas, pero eh, yo después de que terminé, no, y de verdad sé que lo oró con corazón limpio. Son métodos cristianos. Solamente que yo al terminar le di las gracias, Dios te bendiga, me fui al baño, naturalmente, me sequé toda la saliva que quedó en mi rostro, ¿sí? Pero después pensé y dije: la verdad es que uno empieza a tener unas manías como cristiano bien raras. O sea, uno empieza a creer que si grita, Dios lo escucha más. O uno empieza a pensar que si le impone las manos a una persona, entonces se va a caer. Y uno empieza a agarrar unas conductas y unas manías bien extrañas. Y todo esto lo digo no solamente por desahogarme, que gracias por escucharme, sino que lo digo porque la oración no es solamente un momento. La oración es una forma de vida. Y yo puedo orar mientras voy manejando, yo puedo orar mientras estoy en una conversación con mi jefe, orándole a Dios. Yo puedo estar orando mientras esté en una discusión. La oración no es un momento puntual.
que claro, hace parte de un momento puntual, pero la oración es más compleja. Y por eso es que el Señor nos dice que debemos orar sin cesar, sin detenernos. Es una forma de vida donde yo tengo una comunión con Dios. A eso se refiere. La gran problemática es que la oración se convierte solamente en un momento particular de mi vida cristiana. No, yo voy a orar solamente los martes a las 8 de la noche porque es el tiempo de oración. Sí, hay un tiempo, pero es una forma de vivir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, cuando yo entiendo que yo tengo que velar y orar, pues ahí es donde mi alma se guarda. Ustedes van a encontrar, los que les gusta leer la Biblia, en el Antiguo Testamento se plantea de otra manera, no lo plantea velen y oren. En el Antiguo Testamento lo dice con otra frase, dice, guarda tu alma diligentemente. Y lo vas a encontrar en 11 versos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿en qué tengo que guardar mi alma? Simple, en mi debilidad y en mi fortaleza. Pero no te digo esto para que entres en un estado paranoico. Te digo esto porque es que usted y yo sabemos, amigo mío, mi hermano, mi hermana, que hay cosas que uno no debería ver, ¿o no? ¿A usted no le ha pasado que usted prende la tele y usted dice, qué pérdida de tiempo? Hace poco hablaba con Sandra que me decía, yo decidí cancelar el Netflix en mi casa porque todos los mensajes de todas las series y las películas era, si estoy mal, me voy a un bar. Si estoy en el bar, voy a estar contento y tranquilo. Si estoy tranquilo, va a llegar el amor de mi vida. Y voy a tener una noche de pasión y se me fue el estrés. Y es el ciclo que Satanás empieza a utilizar para terapiarte, para darte puro PNL, pura programación neurolingüística a través de los medios de comunicación. Velar y orar significa estar firmes. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 12. A ver, Caín, ¿quién está? ¿Amador? Amador. Primera de Corintios, a ver, escríbanlo ahí. Primera de Corintios 10, 12, Efesios y Primera de Corintios 16, 13, esos dos versículos. Primera de Corintios 10, 12 dice, si creen que están firmes, cuídese de no, si a algo yo le tengo temor, es cuando yo digo o cuando alguien me dice, eso a mí ya no me mueve el piso. Yo ya en esa área estoy fuerte, porque ese es el área de tu debilidad. Si crees que estás firme, ¿qué tienes que hacer? Cuídate de no caer. Si tú eres una persona que quizás tiene la habilidad de relacionarse, porque eso es un don, el don de construir relaciones y hacer muchos amigos. ¿Sí se han dado cuenta que normalmente hay personas que son como antisociales? Como que no te miran a los ojos, no te saludan, ¿no? Ok. Pero otros que son demasiado sociables, son saludables más que un Alka-Seltzer. Y esas personas tienen, esa es su fortaleza, pero esa puede ser su mayor debilidad. Porque quizás en medio de una crisis económica, el enemigo le puede prestar un negocio torcido, chueco, contactos turbios. Uno tiene que alejarse, hermano. Cuida tu alma. Si crees que estás firme, cuídate de no caer. Primera Corintios 16, 13 dice, manténgase en alerta, permanezcan firmes, sean. Primera Corintios 16, 13. Yo sé que tú estás enamorada de tu esposa y le estás dedicando esto, hermano, pero no. Es Primera Corintios 16, 13. Manténganse firmes, alertas, permanezcan firmes, sean valientes y sean fuertes. ¿Listo? Colosenses 4:2. Perseveren en la oración, velen en ella. Perseveren en la oración, velen en ella. Voy a dar varios versículos. Primera de Tesalonicenses 5:6, rápido. No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Primera de Pedro 4:7, sean pues sobrios y velen en oración.
Primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velen porque su adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, todo el contexto y la gran mayoría del contexto del Nuevo Testamento me da dos herramientas importantes. ¿Cuáles son entonces? Velar, o sea, estar vigilante, ¿y qué más? Y orar. Yo no, realmente yo les digo una cosa, yo no creo, se los digo de todo corazón a todos ustedes, yo no creo que una persona pueda ser amigo de su ex. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Porque a mí no me hace sentido, discúlpeme, que usted esté en una relación nueva o con su esposa, su esposo, y que usted entonces esté chateando con su ex que ahora es su amiga. O sea, yo no creo que uno sea amigo de la ex, del ex. Ahora usted me dirá, no, pero es que yo estoy madurando. No, no necesariamente. Porque, mi hijito, ahí sí como decía la abuela, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ajá. Y las segundas partes en todas las películas son siempre malas. Entonces yo digo, no, no, uno tiene que ser vigilante. Claro, uno tiene que hacer distancia. Iglesia, inclusive por amor propio, más allá del respeto con la otra persona, o sea, con mi esposo, mi esposa ahorita, ¿qué necesidad tengo yo de estar haciéndole favores? De estar respondiendo mensajes. No, te llamo porque tú eres mi mejor, estoy despechado. Necesito un pecho. O sea, es natural que vas a caer en tentación, hermano. ¿O no? Entonces yo no creo en que uno tenga que ser amigo de su ex. Tarea, revise su celular, cuenta eliminada. Cuenta eliminada, bloquéelo. Ya, listo. Olvídese el número, resetíelo en su mente. Ahora, ¿cómo yo velo? Al punto que sigue es, tengo que estar preparado espiritualmente. Y escribe ahí, estar preparado espiritualmente. Ahí hay dos espacios. Voy a retomarlo. Tengo que aprender a hacer vigilia. Déjeme decirle una cosa. Una vez nosotros enseñamos a la iglesia que existe algo que se llama herramientas de poder. Perdón, disculpen, ¿me pueden hacer un favor? ¿Apagan este aire de este lado? Este lo pueden dejar prendido, pero ¿tú sabes cuáles son estos, Horacio? Sí, please, ayúdame, please. Es que este le falta aceite, mano. Entonces suena como mis rodillas. Uno debe, hay herramientas espirituales que Dios nos ha implementado que son las herramientas de poder que nosotros llamamos. La herramienta de poder número uno, vuelvo y repito, la oración, pero, uy, gracias, ya. ¿Sí o no? Ay, gracias. La herramienta número dos es esto, vigilia. Estar velando es estar atento, pero estar vigilia es tener un tiempo a solas con Dios o en comunidad de pasar medianoche, una noche vigilando, o sea, orando, hablando con Dios, leyendo su palabra. Yo le pregunto una cosa, ¿a quién le gusta trasnocharse viendo pelis, honestamente, o series? La verdad, honestamente, yo puedo trasnocharme viendo, por ejemplo, El Señor de los Anillos. O sea, yo me puedo trasnochar, me lo puedo ver 100 veces El Señor de los Anillos. Yo me puedo trasnochar viendo las Crónicas de Narnia, hermano. De verdad, me encantan. Tolkien y el señor S.D. Lewis escribieron increíblemente. Yo me puedo trasnochar viendo eso. Ahora, pero o sea, no trasnocharse, sino vigilar en oración. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche en orar, en leer la Biblia, en preguntar, pero íntima con Dios? O sea, una velada romántica. No una velada con Netflix, palomitas y una nieve, sino realmente una velada de oración con Dios y de leer la palabra. A eso se refiere la Biblia. Entonces yo me preparo espiritualmente cuando debo aprender a hacer vigilia. Escúcheme bien.
Cuando Jesús fue a morir a la cruz del Calvario, la última noche en el Getsemaní, ¿el que hizo? Una vigilia. Y dice que vigiló hasta, eso es la tercera hora de la noche, no me acuerdo bien. Pero él vigiló hasta las 3 de la mañana. Estuvo orando porque a las 3 de la mañana lo toman preso y se lo llevan a Galicante. Pero uno, ¿por qué tiene que vigilar? Mire, si Dios te habla a ti personalmente, Dios te va a decir, necesito que ores más. Va a venirte un tiempo difícil. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la última cena con Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, una cosa tengo que decirte. Di, Señor, Satanás me pidió permiso para zarandearte. ¿Se acuerdan? Como trigo, Pedro. Y yo le di permiso. Así que necesito que ores, Pedrín Pingüín. Y de ahí se lo llevó al Getsemaní a orar. Y Pedro se dormía, ¿se acuerdan? Se dormía y entonces el Señor le dice, ni una hora pudieron velar conmigo, velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces, el Señor a ti te va a preparar y te empieza a decir, te empieza a mandar alertas de, a ver, es tiempo de apagar el celular, es tiempo de apagar todas tus aplicaciones, es tiempo de apagar literalmente el celular. No leas la Biblia en el celular cuando tienes que hacer una vigilia. Saca tu Biblia en físico por el amor al Señor. Porque tú dices, pero es que yo quiero poner Spotify. No. O sea, lo puedes hacer, pero aleja tu celular a kilómetros y métete con Dios en tu cuarto de oración, en tu cuarto de guerra. Y empieza a hablar con Dios porque necesitas soportar lo que va a venir. Y te prometo, el Señor te va a hablar y te va a preparar. Hay momentos en los que Dios a mí me ha dicho, Ricardo, necesito que te pongas a hablar conmigo. Este viernes yo tuve que hacer una vigilia porque yo sabía que tenía que enfrentar una guerra espiritual este fin de semana y efectivamente. Y tuve que hacer una vigilia. Necesitamos hacer eso. Eso es prepararnos espiritualmente. Entonces, pasos para combatir la tentación. Dice en sus notas de estudio, es crucial asegurarse de que los pecados pasados han sido, escríbalo ahí, confesados. Escríbalo en sus notas de estudio. Para evitar, y escríbalo ahí que es para rellenar, dar lugar a Satanás. Le voy a decir lo siguiente. Si las moscas están rodando, muy posiblemente tengo algo echado a perder en mi alma. Vuelvo y lo repito. ¿Dónde están las moscas? En la basura. Y si están en tu cocina, posiblemente tienes comida que se está echando a perder o se va a echar a perder. Porque las moscas en el lugar limpio se desesperan. Si tú empiezas a tener mucho ruido, si tú empiezas a tener mucha angustia, si tú empiezas a tener mucho conflicto de aquí para allá y que con los hijos y que con el marido y mucha mosca a tu alrededor, yo te digo, revisa la basura que tienes. Y para revisar la basura que yo tengo, necesito hacer un proceso de confesión. Pero la confesión no es ir solamente donde una persona que quizás tiene una vestidura muy particular, sino que la confesión es que en lo secreto con Dios, yo hablo de mi pecado. Yo hablo de mi lucha mental. Yo tengo que hablar con Dios y poner las cuentas claras y decir, Padre, perdóname porque quizás en esta área particular de mi vida es cíclico que yo sea tentado o que ceda a la tentación. Entonces, si yo voy a prepararme espiritualmente, punto número 1, me confieso delante de Dios. Ahora, segundo punto dentro de la confesión, si la confesión individual, y la has hecho seguramente, no es suficiente, yo te invito a que hagas un paso aún más complejo. Confiésate delante de tu grupo pequeño. Señores, grupo pequeño, necesito confesar que sigo teniendo problemas con la lujuria, por favor. Necesito sus oraciones. Es una guerra en mi mente y en mi cuerpo y en mi alma.
un tema que necesito, porque ya no se vuelve tu carga, se vuelve la carga de tu grupo pequeño. Y te prometo que no te van a juzgar, te prometo que van a orar por ti. Porque yo te digo una cosa, o sea, cuando tú haces esa confesión pública, yo te prometo que la otra persona no va a decir, ¡uy, qué pecador con la lujuria! Porque el otro también seguramente está luchando con lo mismo. Solamente que hay uno que es valiente y lo expuso. Y el apóstol Santiago dice, confiesen sus ofensas unos a otros para que sean sanados. Porque cuando yo hago la descarga pública, ahora, yo quiero aclarar lo siguiente. La descarga pública de mi confesión no es hablar de los detalles. La descarga pública hablar es de mi lucha. Porque la persona a veces utiliza los detalles para encontrar morbo en la confesión. Y me hizo y me agarró y por aquí, por allá y me subió y me saltó. O sea, uno no necesita escuchar eso porque le daña a uno la mente. No, la lujuria es suficiente. No, caí en adulterio, es suficiente, no me cuentes detalles, no me cuentes dónde, cómo y cuándo. Porque a veces se convierte eso más bien, es una cochinada para estar tirándose la basura mutuamente. Uno tiene que saber cómo funciona la confesión. Yo recuerdo que hace poco una persona muy orgullosa de su pecado, yo sabía que no se estaba confesando, yo sabía que estaba encontrando, o sea, estaba disfrutando hablar de su pecado, como con orgullo. Y me hizo, y me fui, y me agarró, y me tomó, y yo, ya, pausa, ahí, le dije yo. ¿Pero por qué, pastor? Yo le dije, por una cosa sencilla, porque yo sigo siendo hombre. Y segundo, porque sé que lo estás disfrutando. Y tercero, le hice la siguiente tarea. ¿Tú alguna vez has hablado esto con tu papá? O sea, con su papá biológico. No, nunca. Háblale a él de eso y cuéntaselo con detalles. No, pastor, me siento avergonzado. ¿Y por qué no se siente avergonzado conmigo? Ah, ¿por qué no te avergüenza contarme detalles que a mí no me interesan? Ve y habla con tu papá. No, no sería capaz. Sé capaz. Ve y habla con detalles con él, porque eso es lo que tiene que pasar con Dios. Hablar con él, si habla tus detalles, a ver si te sientes igual de encontrarle el morbo. Ya no es lo mismo. ¿Ve cómo cambia la ecuación? Entonces uno tiene que saber cómo funciona la confesión, iglesia. La confesión no tiene que ver con hechos particulares, sino con cosas en general. Por eso es que es muy delicado, sobre todo cuando hay por ejemplo, en los matrimonios donde ha habido adulterio, no es sano. Por ejemplo, si tú le cuentas a tu esposa o a tu esposo, yo te pido perdón, arrepentido, te fallé, cometí un adulterio, o bueno, te cacharon y se dieron cuenta, perdóname, yo cometí un adulterio. Es muy delicado que la pareja entre en el juego de ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿En qué? Porque se vuelve una enfermedad. ¿Me hago entender o no? O sea, ya la confesión se hizo. Ya. ¿Tú crees que cambia 1 o 100 veces que fue adulterio? No cambia para nada. ¿Me hago entender? Entonces es importante que sepamos estos aspectos con respecto a la confesión. ¿Qué debo confesar? Debo confesar mis pecados pasados. Aquellos que quizás yo no he afrontado. Yo le hago es que mira, por ejemplo, dígalo como lo diga. Disfrácelo como lo disfrace. Pero puede ser su novio de hace 20 años. Pero si usted tiene relaciones sexuales con esa persona, ¿cómo se llama eso? Pecado. ¿O no? ¿Cómo se llama eso? Fornicación. No, es que tenemos hijos y ya vivimos juntos. ¿Usted ya se casó? No, pero vivimos juntos, pero no me he casado. ¿Sabe cómo se llama eso? Fornicación. Ya. Eso no tiene, no, eso es el nombre. ¿Y qué tiene de malo? O sea, digamos, ¿qué tiene de malo? No, es que estamos en concubinato. No, o sea, no, eso se llama fornicación. Yo necesito, porque la Biblia me manda a mí a casarme. Hay 3 órdenes que Dios dejó antes de irse a la cruz del Calvario que tenemos que hacer institucionalmente hablando. O sea, no sé si decirlo así, pero las implantó. Primera, bautizo. El bautizo no es una opción.
El bautizo es una orden del Señor Jesucristo. Vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Bautizo. La segunda orden que el Señor Jesucristo dejó en la tierra es celebrar Santa Cena. No importa cómo, cuándo y dónde, pero por ejemplo, yo celebro Santa Cena en mi casa con mi hijo y mi esposa regularmente. Naturalmente no le doy vino al niño, ¿ok? Le doy un jugo de uva. Y yo también tomo jugo de uva porque en ese tiempo el vino era jugo de uva. Bueno, celebrar Santa Cena está institucionalizado por el Señor Jesucristo. Y lo tercero es el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no institucionalizó ni primeras comunión, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. El Señor no institucionalizó, ¿qué más? ¿La qué? Confirmación. Eso no está institucionalizado. O sea, eso no hace parte de lo que el Señor estableció. Solamente estableció 3 cosas que como cristianos debemos hacerlas cíclicamente como un recordatorio. Pero debo confesar mi pecado, ¿por qué? Porque si yo confieso mi pecado delante de Dios, yo no tengo al enemigo que él es un acusador. Y él te va a decir, hipócrita, mentiroso, farsante. Igual sigue siendo el mismo de siempre. Porque cuando yo lo confieso, ya me puse a cuentas claras con Dios, le cierro la usa al acusador en mi mente. Primera Timoteo, el apóstol Pablo le da una recomendación a Timoteo en Primera Timoteo 1:18. Escríbanlo por favor. Primera Timoteo 1:18. Y dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado de ellas pelees la buena batalla. Y entonces le dice, a ver, ¿lo tienes ahí? Pelees, sigue las instrucciones basadas en las condiciones proféticas para que te ayuden a pelear las buenas batallas. ¿Me pones por favor el siguiente? O sea, el 19. Aférrate, mira esto, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia ¿cómo? Subraye, mantén limpia tu conciencia. Cuando yo hago confesión, ¿qué estoy haciendo? Limpiando, barriendo mi conciencia, mi mente. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la única manera, Timoteo, de que tú vas a pelear la buena batalla es limpiando ¿cómo? O sea, haciendo procesos de confesión. Y después dice, pues algunas personas que no limpiaron su conciencia, desobedecieron a propósitos que Dios les dictaba. ¿A dónde? A su conciencia, y como resultado, su fe naufragó. Ahora yo te pregunto algo. ¿Has conocido hombres y mujeres de Dios que venían a la iglesia, que servían a la iglesia, no solamente aquí, sino en otra iglesia o a nivel mundial, pastores, sacerdotes, no importa, pero que amaban a Dios, servían a Dios y en algún momento naufragaron en la fe? ¿Los has conocido? Te digo la respuesta hasta ahí. No limpiaron su conciencia. Empezaron a acumular basura, acumular basura, acumular basura, acumular basura, hasta que tuvo una fisura en su alma y se le metió toda esa agua diluviana. Cuando Noé estaba en el diluvio universal, ¿recuerdan bien? Dice que Dios le mandó a hacer el arca, todo eso, y de madera, y bueno, los animales adentro. Y si ustedes leen el Génesis, dice que Dios le dio a Noé una orden, bueno, muchas órdenes, pero hay una que a mí me hizo sentido, me hizo rema. Dice que Dios le dijo que tenía que hacer una ventana, una ventana. ¿Usted te imaginas un arca con el desecho animal, con el hipopótamo, con la vaca, con el gato, con el perro, con... Uy, Dios mío. Y yo cuando leía eso, una ventana tenía el arca nomás, una sola. ¿Por dónde sacaban los olores? A ver, ¿por dónde? Si no había sistema de extracción de aire. ¿Cómo? Una ventana. Pero ¿sabe qué era lo que
me impactó que la ventana no estaba al lado, no estaba al otro lado, no estaba afuera, estaba arriba. Y Dios me dio una palabra y me dijo: Ricardo, la única forma de salir de la peste, de salir del mal olor de tu alma, es mirando hacia arriba, hermano. Siempre tienes que mirar hacia arriba. Ese era el mensaje de Dios y ese es el mensaje todavía hoy. En este mundo, en este mar de pecado, de tentación que nos va a rodear, hay una ventana que está apuntando siempre hacia arriba, iglesia. Necesitamos mirar hacia arriba. Por ahí salen los malos olores. ¿Estamos aquí o no? Ahora usted tiene que decir, porque, wow, así, wow, ya listo. No me la sabía, yo tampoco. Bueno, claro, una conciencia limpia te da armas espirituales, porque entonces tú le dices a Satanás: de mí no te vas a estar burlando. A mí no me vas a venir a acusar y no me vas a hacer sentir hipócrita y mentiroso. Yo ya hablé esto con Dios, yo ya hablé esto con mi grupo de apoyo, yo ya me puse a cuentas. Y vuelvo y lo confieso, y vuelvo y lo confieso. A ver, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Porque uno no puede permitir que Satanás destruya la unción que el Señor te ha dado, hermano. Cuídate tu conciencia, confiésalo una y otra vez. Ahora, el punto siguiente es: confieso mi conciencia con oración constante. Están sus notas de estudio, ¿sí lo ven? Oración constante. Y la oración continua eleva nuestras defensas espirituales y nos protege de la tentación. Escribe ahí. Escribe ahí: me protege de la tentación. Gálatas capítulo 5, por favor, Amador, versículo 16. Este punto es importante. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo yo vivo por el Espíritu? ¿De qué forma? Ustedes recuerdan que en nuestras clases de iniciación de Teos nos enseñan algo que se llama la respiración espiritual. ¿Sí recuerdan cómo funciona la respiración espiritual? A ver, señores Teos. A ver, don Tomás, ¿cómo es la respiración espiritual? Examen de Teos. Esa es la clase número 2 del Teos 100. Señor Jesucristo. A ver, déjame decir. Doña Delia, ¿cómo es la respiración espiritual? Delia, mamá. Santo Padre Celestial. No. Yo estoy, porque yo dije que quería prestar el micrófono. A ver, Ale, la respiración espiritual, ¿cómo es? Padre, pasa de mí esta copa, Señor. La respiración espiritual tiene dos funciones. Inhalo el perdón de Dios y exhalo, como el dióxido de carbono, la confesión. Y la respiración espiritual es como respirar físicamente: continua, necesaria y automática. ¿Usted piensa para respirar? No, yo no me imagino, pues tengo que respirar. Tengo que respirar 100 veces hoy. Una, dos, o sea, no piensas. Te ahogas. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, así es. Cuando yo ejercito la confesión, llega un momento donde se vuelve automática y tengo mi conciencia limpia todo el tiempo. Estoy sacando el dióxido de carbono de mis pulmones todo el tiempo. ¿Por qué el cristiano se contamina? Porque se le olvida confesar. Siempre te lo voy a decir de esta forma: si tuvieras más confesión, tuvieras menos arrepentimiento. ¿O no? Porque si tú confiesas, Señor, estoy pensando en esto. Señor, esto me está llamando la atención. Ayúdame, Padre. Esto, tata. Y si tuvieras más confesión, tuvieras menos arrepentimiento. Porque la confesión precede, o sea, es antes de la caída. Después de la caída ya no se llama confesión, se llama arrepentimiento. ¿Va de nuevo? ¿Están conmigo? Entonces yo me mantengo espiritualmente alerta cuando mi espíritu mantiene en una continua confesión delante de Dios, pero de una forma natural, no de una forma compulsiva. Perdóname, por mi culpa. No.
esa persona tiene un trastorno llamado TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. No, 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 no. Estamos hablando de una forma normal, natural. Señor, estoy pensando en esto, Padre, pasó esta situación. Señor, me están ofreciendo este negocio. Señor, pensé otra vez en esta situación. Padre, agarré el celular y me aparecieron estas imágenes. Límpiame, Señor. Todo el tiempo, de una forma natural. Tienes aire en los pulmones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Necesitan vivir por el Espíritu y no seguir los deseos de la carne. Ahora, tendrás que entender que hay dos grandes diferencias. Si quieren, déjenlo ahí. Dice, entonces, impulsos. Esa es la palabra que quiero que subrayen en su mente. ¿Cuál palabra? ¿Tú tienes impulsos? Sí. Claro que tienes impulsos. Pero dice, no se dejen llevar por sus impulsos. Tienes que comprender que un impulso es un deseo, pero otra cosa entonces tiene que ver con una tentación que es ejecutada. ¿De qué te tienes que limpiar? Tienes que limpiarte de tus pecados pasados. Ahora, vamos a hacer un ejercicio práctico. Hay un pasaje en la Biblia que está en Proverbios capítulo número 7. Este es un pasaje que me gustaría como ejemplificarlo con ustedes. Lo hemos leído en los devocionales, pero leámoslo por favor en la nueva traducción, en la NTV. Proverbios capítulo número 7. Y miremos un poco cómo funciona el ABC de la tentación. ¿Listo? Versículo 6. ¿Estamos ahí? Por favor, Amador, vamos a irlo paso por paso. Bien, yo voy leyéndolo acá. Paso de la tentación. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, o sea, estaba de chismoso. ¿Sí o no? Vi a unos muchachos ingenuos, dice en la otra versión, sin sentido común. A uno, de todos los ingenuos, a uno en particular le faltaba ¿cómo? Sentido común. ¿Qué sentido común? El agua moja. ¿O no? ¿Qué sentido común? Voy a salir es estar afuera. Y subir es ir arriba. O sea, suena chistoso, pero hay gente que sale para adentro. Hay gente que dice que no cuando quiere decir que sí. Y hay gente que dice que sí cuando quiere decir que no. No, 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 no. Ah, ya acordó. Entonces, dice que vio uno en particular que le faltaba sentido común, o sea, tenía que decir que no, o sea, quería decir que no, pero decía que sí, falta de sentido común. Cruzaba la calle, cerca a la casa de una mujer inmoral. ¿Qué carajos haces cruzando la calle? Frente a una mujer, ¿cómo? Y no solamente la cruzó, se paseaba frente a su casa. Es la hora del crepúsculo. Uy, qué desgracia. Al anochecer. Y el chismoso viendo la película. La mujer se le acercó. ¿Por qué se le acerca? Porque el bobo que no tiene sentido común, ¿qué está haciendo? Paseándose para arriba y para abajo. Ay, no sé. Ella estaba sola, yo solo, la casa sola y no sé qué pasó después. O sea, puro falta de sentido común. La mujer se le acercó vestida de manera seductora con corazón astuto. Era rebelde, descarada. De esas que nunca están conformes con quedarse en casa.
Dios mío, Señor. Pastor, me pusieron el cuerno. Ok. Y cuando tú la conociste, ¿dónde la conociste? En el antro. Mm. ¿Ok? O sea, yo pocas veces me han dicho en la iglesia orando, pastor. Nunca he encontrado esa respuesta todavía. No, pastor, me puso el cuerno, pero yo la conocí en la iglesia, alabando al Señor. No, 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 la encontraste en el antro, en el lugar equivocado. Bueno, dice que suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina. Esta lo rodeó con los brazos, lo besó y mirándolo con descaro le dijo, cabeza. Pero él no sabe por qué cayó. Bueno, no sabemos, a ver. Acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. O sea, ¿qué significa eso? Acabo de ir y hacer las penitencias correspondientes porque es una mujer religiosa. Voy, corre, soy empato. Hice mis penitencias correspondientes. Ya estoy bien. Y tú eres precisamente el que estaba buscando. Salí a encontrarte y curiosamente aquí estás frente a mi casa. Bueno, eso no dice, yo lo estoy agregando. Versículo 16. ¿Van conmigo? Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de ligero de lino egipcio. He perfumado con mirra y aloes de canela. Versículo 18. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. No, pues ¿a quién no le tiemblan las piernas, padre? O sea, o sea, ya. Disfrutemos estas caricias. Yo no, yo espero poner voz de mujeres, pues no me queda, pero bueno. Pero mira el idiota este. Versículo 18. Ahora mi esposo no está en casa, o sea, estaba casada. Para acabarla de completar. Y se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta el fin de mes. ¿Usted qué dice? ¿Cómo terminará esta historia romántica? Porque hay gente que vive así. O sea, hay gente que esa es su vida. Pero es que nos encontramos, nos gustamos, nos enamoramos. Él es el hombre de mi vida. Sentimos química. ¿Qué química? La química produce bombas explosivas, detonantes, NTN, o sea, loco. Es puro sentido común. ¿Qué hacía ahí? ¿Dónde la encontraste? ¿En qué lugar estabas metido? ¿Qué conversación tuviste? ¿Ah? ¿Usted cree que él desde el inicio no estaba buscándolo? ¿Sabe por qué? Porque uno fabrica la recaída. O sea, uno no recae el día que cayó. Uno recae el día que se puso a pasear donde no tenía que pasear. El día que se puso a ver lo que no tenía que ver. El día que se puso a conversar lo que no tenía que conversar. Y le estoy hablando de que usted sabe y yo sé qué tipo de conversaciones uno no debería tener con sus compañeros de trabajo. Porque uno sabe esta conversación, porque a uno el espíritu lo incomoda y uno le dice, usted no debería estar aquí. Tú no deberías estar hablando de estas cosas. Pero uno está terco y terco, porque uno cree que va a aguantar, que va a aguantar. No, el Señor siempre nos va a decir que huyamos de la tentación, hermano. Versículo 21. ¿Quieren terminar? ¿Quieren ver el final de la historia? Porque ya. No, yo quiero quedar claro. No se le apareció el ángel Gabriel. No le vino una iluminación del cielo. O sea,
Nada de lo que usted, o sea, mira, así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con halagos. Ella, él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa. Yo cuando leo este pasaje, yo me imagino el Señor, ¿cierto? Escribiendo inmenso, menso, en espera de que la flecha lo atravesara en el corazón. ¿Y ahí qué sufre? Bueno, desilusión. Entonces, iglesia, o sea, la tentación no llega de un día para otro. Uno va fabricando la tentación. ¿Estaba velando? ¿Estaba orando? O sea, el Señor, el tipo por lo menos hizo una oración: Señor, el alma para ti, el cuerpo para mí. Nada. Yo creo que donde haga esa oración, por lo menos algo le pasa, pero ni oró. Porque hay un punto, hermano, que se llama el punto de no retorno. Y uno tiene un punto de no retorno, un momento donde ya no hay freno. Hay un punto de no retorno. Velad y orad para que no caigas en tentación. Entonces, cuando una persona empieza a desarrollar, y Dios mío, ya me pasé el tiempo, se me acabó el tiempo. Amén. Se me acabó el tiempo, en serio. Músicos, van pasando porque, híjole, me faltaron ¿cuántos puntos? Toda la hoja. Media, ay, Señor Jesucristo. Pero no, yo los tenía dormidos a ustedes, se aburren. No, como era un chisme bíblico, ahí sí estaban así. Ah, ay, ¿qué va a pasar? Ay, se le va a tirar encima. De eso sí les gusta el chisme. Hubiese sido un asunto apologético, escatológico y hermenéutico. Bueno, pero yo quiero decirte algo. Una persona que es madura espiritualmente, ¿verdad? Pasan los músicos. Una persona que es madura espiritualmente sabe poner freno de antemano. ¿Y sabes por qué vas a pasar? Por radical, por aburrido. Y no vas a encajar y te van a sacar de los grupos sociales. Y el precio de vivir santidad significa que te vas a sentir solo, muchas veces, pero feliz, pero acompañado de hermano. Seguro de que estás haciendo las cosas para la gloria de Dios. Ponerse la armadura de Dios, se escribe ahí, es ponerse, incluye el casco, la coraza, el escudo de la fe. El casco, la coraza y el escudo de la fe. Ah, a mí me han dicho muchas veces la siguiente frase. Yo sé que usted no la ha pensado. Me la han dicho en redes sociales. Pero ¿qué tiene de malo que yo haga mi devocional en la noche? Yo le digo una cosa. No tiene absolutamente nada de malo. Solamente que a mí no me hace sentido que tú te pongas el casco, la coraza y el calzado de la fe cuando te vas a dormir. A mí me parece que tiene más sentido que te pongas el casco, la coraza y la armadura del Señor cuando vas a ir a vivir. ¿Estamos o no estamos? No significa que el Señor cierra las ventanas de los cielos a las 6:30 de la mañana o a las 7. No. El Señor sigue con las ventanas abiertas. Pero lo que pasa es que yo necesito hacer mi devocional porque yo necesito meter la palabra de Dios en mi mente. Porque yo necesito el escudo de la fe para soportar la tentación del enemigo. O sea, debo estar implementado ese día para lo que voy a vivir. Ponte la armadura del Señor en las mañanas. ¿Va? Terminemos esta palabra de hoy. Tener una conciencia limpia nos ayuda a protegernos, escribe ahí, de la acusación de Satanás y nos da fuerza para evitar la tentación. Porque llega un momento, hermano, donde tú ya no resistes la tentación. Llega un momento donde has crecido tanto que la evitas. Creciste, maduraste, la evita, pum, 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 sale rapidito.
Ya no estás en esa lucha. No tengo que ver esto, no tengo que hablar esto, no tengo que... salgo rápido. Desafortunadamente, caer en la tentación nos produce daños irreparables que no están en su manual, pero por favor escríbalo ahí. Primer daño, bueno, primer daño no irreparables, pero daños profundos, digámoslo de esa manera. Primer daño profundo, la comunión se rompe. No se rompe la relación, se rompe la comunión. Le explico así. Si yo me ofendo con mi esposa, me ofendo con mi esposa, ¿se pierde la relación? No, pero ¿qué se pierde? La comunión. Si yo ofendo a Dios con mi pecado, yo no pierdo la relación. ¿Pero qué pierdo? Entonces por eso es que cuesta conectarme con Dios, orar, escuchar una enseñanza y estar atento. Y qué rica esta palabra, porque hay un problema de conexión, de comunión. Se vuelve tedioso, aburrido, distante, porque mi pecado rompe comunión. ¿Has visto que en algún momento, seas joven, adulto, niño, por ejemplo, yo les voy a hablar de mí? Yo recuerdo que cuando mi mamá llevó a la iglesia a los 7 años, yo era un niño feliz en la iglesia, feliz. Yo jugaba con mis compañeros y me encantaba lo que me enseñaban de la Biblia y me parecía increíble que el arca de Noé y las canciones que nos enseñaban de niños. Recuerdo, el padre Abraham tiene hijos, y jugábamos con las canciones del padre Abraham. Muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno, tú también. Yo era feliz. Y cuando llegué como a los 14 años, 15 años, que caí en mi pecado y que duré mucho tiempo para salir, yo sabía que la presencia de Dios estaba ahí, pero yo no podía orar, hermano. Yo perdí comunión. Me sentía distante de Dios, endurecido en mi corazón. Gracias al Señor, a mis 17 años, de verdad el Señor me tomó y me arrepentí de mi pecado. Y empezamos otra vez a caminar y dije, no quiero volver a sentir el infierno que vi entre mis 14 y 17, porque te lo prometo, mi infierno más horrible fue en ese tiempo. De mis 17 a partir de ahora, con toda honestidad se los digo, yo he sido una persona feliz en mi relación con Dios. Continuamente. Decidí no sufrir, sufrí mucho. Entre los 14 y 17 dije, yo no quiero sufrir. Si esto es la vida, separado de Dios, yo no quiero vivir separado de Dios nunca más. Qué porquería vivir así. Qué infierno. Se pierde la comunión, se rompe. Bueno, para los que están escribiendo, vivir en el Espíritu, punto siguiente, es no dejarnos guiar por los deseos de la carne. Escríbelo ahí. Y para eso tenemos que guardar la mente, y la única manera de guardar la mente es, como dice el Salmo. Mira, yo recuerdo que iba a mis clases de niño, por eso es muy importante uno llevar a los niños a las clases bíblicas, man. Y de niño a mí me enseñaron el Salmo 119, versículos 10 y 11. Y empieza el Salmo 10, el versículo 10 del Salmo 119. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice, por eso en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, Señor. Y hermano, eso me lo metieron tanto en la mente y en el corazón, que cuando venía una tentación grande, como que se activaba un mecanismo de defensa en mi mente. La palabra de Dios me protegía. ¿Con qué? Por eso vamos, una de las cosas que Dios ha puesto es que yo creo que la iglesia tenemos que educar a nuestros niños, porque en nuestras escuelas no les enseñan palabra de Dios, pero nosotros como iglesia vamos a enseñar. ¿Tú te imaginas enseñarle a un niño a leer con la palabra de Dios? Sería increíble, ¿no? La A de Abba. Por cierto, ¿cuál es la primera palabra que dice un bebé? Científicamente comprobada. Abba. O sea, papá en hebreo.
Es la primera palabra. No, no dice tete, ni mamá. Quítese eso de la cabeza. La primera palabra es papá, papá. Está diciendo padre. Porque desde pequeños, desde eso está en nuestro ADN, tener comunión con Dios, hermano. Vamos a trabajar por eso. Construyámoslo. Ahora, en su hoja de atrás viene un acróstico pacto, pero ese lo van a trabajar en sus grupos de teos. ¿Listo? Eso lo van a trabajar. No tienen esa hoja. Recuerden, vamos a cada domingo a entregar notas de estudio para que ustedes las guarden en folders. Porque guárdenlas para que las estén retomando. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie. Dios puso en nuestra mente desde antes de nacer la necesidad de tener comunión con Él. Ahora, quiero pedirte un favor. Si tú crees que tienes un asunto inconcluso con el Señor, de pasado, presente, en la actualidad, y si tú dices, es que yo se lo he pedido tantas veces al Señor, y le he orado tantas veces y le he dicho, hace poco le di así a mi grupo de teos, bueno, hace poco no, hace muchos años cuando empecé a leer uno de los escritores que más me encanta del cristianismo, que se llama Watchman Nee, él enseña algo que para mí es una revelación muy grande. Él dice que cuando tú hablas sobre un aspecto particular con Dios, tú estás tratando con Dios. Señor, te oro por mi salud, te oro por mi familia, te oro por esta adicción. Estoy tratando con Dios un asunto. Pero que a la par, cuando yo maduro en la fe, Dios empieza a tratar conmigo. Y ese trato conmigo significa que la gran mayoría de veces no hace lo que tú le estás pidiendo. Que no es automático, que no es, listo, oraste, toma. Abacadabra. No, no es así. Entonces él a veces posterga la respuesta en la oración. Y ahí, ahora, si yo oro hoy por una situación, digamos yo estoy orando por un hijo, por un hermano, pasan 10 años y sigo orando. ¿Usted cree, por qué oro? ¿Será que Dios necesita que yo le repita? ¿Será que Él no me escuchó el día 1? No, Él ya escuchó. ¿Qué debería hacer yo? ¿Dejar de orar? Entonces, ¿para qué oro si ya escuchó? Porque ahí es donde está tratando conmigo. Y está tratando mi perseverancia, mi paciencia, mi fe, mi esperanza. Ya empezó el trato conmigo. Él ya me escuchó. Y él dijo, sí. Pero ahora necesito tratar con tu corazón. Porque quiero que un día mires hacia atrás y digas, los que siembran con lágrimas, con alegría van a recoger. Un día mires atrás y digas, Dios trató con mi corazón porque en el camino me desarrolló misericordia, me desarrolló gracia, me desarrolló confianza. Eso que no se desarrolla en una respuesta automática. Así que hermano, Dios posiblemente está tratando contigo. Y no va a ser momentáneo, pero no dejes de orar. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a orar. Señor, esta mañana nosotros sabremos, entenderemos que la tentación siempre va a estar ahí. Y que las tentaciones son inevitables, vienen, pero yo puedo, Señor, evitarlas. Yo sé, Señor, de qué adolezco. Pero hoy como iglesia delante de ti, cada uno en su lugar, Señor, va a hacer una confesión particular, profunda y personal. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Dile, quizás he tenido el pecado de la impaciencia. Quizás mi pecado ha sido el pecado de faltar al respeto,
de controlar o un asunto de mal manejo administrativo y financiero, o de tener conversaciones que yo sé que no debería tener, la murmuración, la crítica, la maledicencia, el pecado de la adicción, o quizás, Señor, yo normalicé en mi casa las malas palabras. O sea, acá oro, pero en mi casa maldigo. Me acostumbré en el enojo a atacar, a irrespetar a una persona. Tienes que hablar de tu pecado con Dios. De verdad, habla de tu pecado en el nombre de Jesús. Háblalo. Habla y dile, Señor, esta es mi batalla. No quiero esto, Señor, en mi vida. Me daña a las personas que yo amo, Dios. Daña, pero no lo quiero cargar más. Quiero tener una conciencia limpia y por eso vengo a hacer confesión delante de ti, Padre. Y también tengo que reconocer que el pecado estará a la puerta, Señor, la tentación. Pero que voy a aprender a confesar para no tener que estar viviendo arrepentimiento una y otra vez. Dame sentido común. Dame una conciencia limpia, fuerza en el espíritu. Porque yo te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Que no sea como ese joven que se paseaba frente a esa mujer inmoral. Que yo no tenga que mis pies se apresuren más bien para ir a los quebrantados de corazón, a los necesitados, a compartir tu palabra. Te necesito, Señor. Dile. Te quiero conocer.